Mi hermano Miguel era casi de la misma edad que yo. Él tenía 11 años y yo 10. Nunca entendí el motivo por el que mi mamá prefirió que Miguel estuviera en el mismo grado escolar que yo, así que nos íbamos juntos a la escuela y estábamos en el mismo salón. Como todos los hermanos, jugábamos y también nos peleábamos. Todo comenzó a cambiar una vez que llegó mi tía Rita de visita. Ella vivía en la frontera norte y nosotros en un pueblo del sur. Mi tía era madre soltera y su hijo, nuestro primo, era un poco más grande que mi hermano y yo. Él tenía 16 años. Los recuerdos que tenía de él eran bonitos. Nos llevaba a hacer cosas, siempre tenía paciencia para enseñarnos a jugar juegos diferentes a los que comúnmente hacíamos. Sin embargo, aquella vez que llegó mi primo Héctor lo sentí distinto. Vestía completamente de negro y tenía una cabellera larga que le llegaba a los hombros. Pero eso no fue lo que me hizo sentir incómoda con su presencia, sino que me daba la sensación de que ya no era el mismo. Se volvió menos agradable, ya casi no bromeaba y casi todo le disgustaba. Se volvió más apartado, solo le gustaba escuchar música desagradable que me provocaba dolor de cabeza. A mi hermano le llamó mucho la atención, lo buscaba mucho. A veces era de un trato despectivo. Yo le dije que ya no le hiciera caso. Héctor había cambiado mucho y ya no me caía bien, pero mi hermano lo siguió buscando. Hasta que una tarde, que mis papás y mi tía Rita se fueron de compras al centro, nos dejaron con él. Mi primo se volvió más atento, como era antes, y nos invitó a jugar un juego nuevo. Yo no tenía muchas ganas de hacerlo, pero mi hermano sí, así que no quise ser aguafiestas y les dije que jugaría con ellos. Vi la emoción en los ojos de mi primo. Estaba más que entusiasmado. Se puso eufórico y sacó de su mochila una tabla envuelta en una tela negra. En aquel tiempo, yo no sabía que el juego al que se refería mi primo era una ouija. Es más, ni siquiera sabía de su existencia, mucho menos cómo se jugaba. Héctor encendió unas velas negras que también tenía en su mochila, hizo una especie de ritual extraño, murmurando algo que no alcancé a escuchar. Cuando nos explicó las reglas, empecé a sentirme nerviosa e inquieta. No entendí del todo las reglas del juego. Mi hermano se veía muy entusiasmado y comenzó el juego macabro. No tuve la menor idea de lo que hicimos ni las consecuencias de jugarlo, pero como no me sentí nada cómoda, me levanté del piso y les dije que ya no me estaba divirtiendo, que prefería ya no jugarlo. Héctor se enojó tanto que empezó a decirme palabras groseras. Como no le hice caso, se levantó y me tomó del brazo. Me apretó tan fuerte que le grité que me soltara, que me estaba lastimando, pero él siguió haciéndolo. Con una voz distinta a la que tenía, me amenazó. Fue tanto el miedo que me provocó que lo pateé en su entrepierna, y fue la única forma que encontré para que me soltara. Le pedí a mi hermano que se saliera de la habitación y dejara solo a nuestro primo, pero él me ignoró y prefirió quedarse con él. Ya no me enteré de que más cosas sucedieron en el cuarto. Yo me sentía con temor, incómoda y perturbada. Caminaba de un lado hacia el otro, por afuera de la habitación, hasta que escuché muchos gritos de euforia por parte de los dos y salieron muy contentos, abrazados. Pero ya ni me hablaron. Me asomé al cuarto para tratar de entender lo que sucedió, pero no encontré nada extraño, solo un olor como a algo echado a perder. A partir de ese momento, mi hermano y mi primo se hicieron inseparables. Conmigo ya ni quisieron jugar y se contaban cosas en voz baja para que yo no escuchara. Me sentí peor con esa conducta tan irracional que tuvieron los dos y creí que, cuando mi primo se fuera de la casa, todo iba a seguir igual que antes y que solo era cuestión de tiempo para que mi hermano volviera a ser el mismo. Mi tía y mi primo duraron 15 días de visita en nuestra casa, días que me parecieron muy largos, y cuando por fin se fueron, me sentí aliviada, pensando que nuevamente todo se pondría en orden, pero no fue así. Ese fue el inicio de cosas peores que empezaron a suceder con mi hermano. Desde la primera noche que nos quedamos solos, aunque yo dormía en mi propia habitación y mi hermano en la suya, las paredes de nuestros cuartos eran de tabla roca, por lo que alcanzaba a escuchar cualquier sonido. Un susurro me despertó.
Era como si mi hermano estuviera hablando con alguien. No pude entender lo que decía, pero sí su voz. Miguel estuvo así durante 1 hora. Después todo quedó en silencio. Al día siguiente, le pregunté si había soñado con alguna persona porque lo oí hablando. Él me dijo que no recordaba nada, que había dormido toda la noche. No le creí y preferí no preguntar más, pero a partir de ese día comencé a notar que Miguel se volvió más agresivo. Si por algún motivo a alguien se le quedaba viendo, le decía groserías y se molestaba mucho. Lo peor sucedió en una ocasión en que el profesor lo mandó a dirección porque golpeó tan fuerte a un compañero que se fue sangrando de la nariz. Aquel día, mi mamá fue a recogerlo porque lo suspendieron por 1 semana. Era sorprendente ver ese tipo de reacción en mi hermano, ya que siempre fue muy paciente y tranquilo. Esa vez fue la primera de muchas peleas en la escuela. Con mucha frecuencia llamaban a mis padres porque no había manera de hacer entender a mi hermano. Hasta que en una ocasión golpeó muy fuerte a una niña del salón. La aventó con tanta fuerza que ella se lesionó en la cabeza. Fue necesario llevarla al hospital. El médico dijo que tuvo un trauma severo y que era necesario hospitalizarla. Aquella vez fue la última que estuve en la misma escuela que mi hermano, porque lo expulsaron y así anduvo de escuela en escuela. Su conducta no solo cambió en la escuela, también conmigo y con mis padres. De todo se enojaba. Bastaba con una comida fría, una mirada o cualquier cosa que no fuera de su agrado para que explotara en ira y aventara el plato de comida encima de la mesa. A partir de que la conducta de Miguel cambió, yo también empecé a tenerle miedo, no solo por sus arranques de ira, sino porque en las noches se portaba muy extraño. A mí me parecía siniestro. Los susurros nunca dejé de oírlos durante las noches, pero hubo algo peor. Él caminaba como si fuera sonámbulo por toda la casa y se quedaba por un rato viendo a través de la ventana con la mirada perdida, mirando hacia la oscuridad y siempre a la misma hora. Las primeras veces que me di cuenta, con mucho cuidado me acerqué a él, le toqué su hombro y le dije en voz baja que ya se fuera a dormir, que al día siguiente había escuela. No alcancé a terminar mi frase cuando él se volteó hacia mí y, con una voz gruesa que no era la de él, me dijo que no lo molestara, que lo dejara en paz. Me dio mucho miedo verlo, porque no parecía que fuera mi hermano. Su mirada, sus ojos eran distintos. No sé cómo explicarlo, pero no me pareció que ese niño fuera el mismo que yo quería. Cuando le conté lo que pasó con Miguel a mis padres, lo bueno fue que sí me creyeron, y ya eran bastantes problemas los que tenían con él. Así que se acercaron con un profesional de la salud mental, con un psicólogo, el cual, a las pocas sesiones, derivó a mi hermano con un psiquiatra. Dijo que era necesaria la terapia, pero también la medicación, porque lo que Miguel tenía era un trastorno mental que requería medicación psiquiátrica. Mi hermano estuvo con diferentes profesionales y todos coincidieron en lo mismo, era necesario internarlo en un hospital psiquiátrico. Los tratamientos no surtían el efecto que esperaban. Entre tratamientos y terapia, para mi hermano pasaron alrededor de 2 años, que fueron los peores de mi vida, porque en casa todo se volvió un caos, pleitos, peleas, contiendas. Pero eso no fue lo peor, sino las cosas que Miguel siguió haciendo durante las noches. Yo sentía que no era mi hermano el que vivía con nosotros, sino otra persona que me parecía siniestra, por la forma en que miraba, las cosas que decía y las noches que pasaba en vela caminando como si fuera un ente perturbado. Un lunes del mes de diciembre internaron a Miguel en el hospital para enfermos mentales. El único recuerdo que tengo de ese día fue algo horrible. Como mi hermano no quiso internarse por voluntad propia, fue necesario que una ambulancia fuera a la casa y 2 enfermeros lo sacaron con camisa de fuerza. Esa fue la peor ocasión en que se puso muy mal. Mis padres dijeron que no recordaban ese momento, como que su mente bloqueó aquel instante tan doloroso para ellos, pero yo sí recordaba todo. Principalmente, porque fue cuando creí que mi hermano no tenía una enfermedad mental, pero no tenía la edad para decirlo, ni mucho menos el conocimiento. Vi en Miguel unos ojos completamente negros que me miraron con ira y amenazantes. Su cara se transformó en un ser diabólico y me dijo unas palabras que repitió en varias ocasiones.
Cuando pregunté a mis padres si lo escucharon, ellos lo negaron. Solo yo las escuché. Con el tiempo supe que lo que me dijo fue en otro idioma, por eso no lo entendí. Con la ausencia de mi hermano en casa, todos creímos que íbamos a poder descansar por las noches y a tener un poco de paz durante el día, no la suficiente, porque era doloroso saber que Miguel se encontraba en un manicomio. Fue todo lo contrario. Aunque Miguel no estaba en casa, yo seguí oyendo susurros en su habitación y ruidos, como si alguien estuviera durmiendo en su cama. Una noche me levanté con temor. El reloj de la sala sonó en 2 ocasiones. Eran las 2 de la mañana. Fui a revisar qué sucedía en el cuarto de mi hermano. En el espejo de su cómoda vi la imagen de una persona. No pude saber quién era, pero noté que alguien estaba reflejado ahí. Además, la habitación cambió de temperatura. Era verdad que ya era época de frío, pero su cuarto estaba más frío de lo normal, tanto que comencé a temblar. No sabía si era por el frío que sentía o por el miedo, porque tuve mucho miedo de lo que había en ese espejo. El reflejo seguía allí. Me pareció que era mi hermano al que vi, pero no estoy segura de que fuera él, ya que me encontraba muy nerviosa y estaba oscuro. Lo único que se me ocurrió hacer fue cubrir el objeto con la sábana de la cama para no imaginar cosas. Cuando iba a cerrar la puerta, oí la voz de Miguel que me hablaba por mi nombre. Sin pensarlo mucho, cerré la puerta y me fui corriendo hacia mi habitación. Pero choqué con mi madre, que también estaba despierta y seguramente había visto lo mismo que yo. Llorando, le dije que mi hermano estaba muy mal. No sabía qué era, pero quizás tenía un demonio dentro. No entendí por qué le dije eso a mi mamá. Estaba muy asustada, y fue lo primero en lo que pensé. Mi mamá me abrazó y me dijo que eso no era posible, que lo que mi hermano tenía era una enfermedad mental. Eso me dijo ella, pero ya no era tan pequeña como para no darme cuenta de que su cara mostraba preocupación. Me dio la impresión de que ella también lo creía, pero no quiso hablar de eso. Después de un mes, nos permitieron ver a Miguel. Nunca entendí por qué pasó tanto tiempo para que nos dejaran verlo. El médico a cargo no quería que yo entrara, pero mis padres insistieron y el doctor accedió. Aquella vez platicamos con él en el patio, muy cerca de un jardín con flores. Me dolió ver a mi hermano tan delgado y pálido, parecía otra persona. Ahora su rostro se veía distinto, con las ojeras profundas que tenía, los pómulos hundidos y la palidez extrema. Su rostro se veía siniestro. Su voz cambió. Ahora era más gruesa, y solo hablaba lo mínimo, asentía o decía un sí o un no. Pero su mirada no era la de Miguel. Él no era mi hermano. Eso fue lo que le dije a mis padres cuando nos fuimos del hospital, pero ellos no me hicieron caso. Cuando llegamos a la casa, tenía un olor muy desagradable. No sé explicarlo, pero era un tufo muy feo. Presintiendo que era lo peor, me fui directo a la habitación de mi hermano y efectivamente, de ahí venía aquel olor que nunca supe a qué se debía. A partir de esa vez que visitamos a Miguel, nos permitieron verlo todas las tardes y los fines de semana. Teníamos más tiempo para estar con él, sobre todo el domingo, ya que en el hospital psiquiátrico era considerado el día para convivir con la familia. Aquel domingo que fuimos a ver a mi hermano, se me hizo muy raro que no estuviera en la sala común en la que se realizaban las visitas. El doctor dijo que Miguel se sentía un poco mal y debido a su buen comportamiento, iban a hacer una excepción. Podíamos entrar a su habitación a platicar con él, pero antes, el médico quiso hablar con mis padres sobre el alta de mi hermano. El enfermero me llevó al cuarto de Miguel. Lo busqué en su cama, pero no estaba. Creí que podía estar en el baño, así que me senté a esperar un poco. Oí una canción en voz baja que empezó a cantar Miguel. Me sonreí un poco. Era verdad lo que el doctor decía, Miguel se encontraba en mejor estado. Ahí estaba mi hermano, como si fuera una araña, agarrado con sus piernas y manos de la pared, mientras él sonrió de una forma macabra. Luego, bajó con una rapidez inhumana y se me quedó viendo fijamente. Un temblor empezó a invadir todo mi cuerpo. Me estremecía a tal punto que no me pude contener,
y Miguel lo notó. Se rió de mí de una forma burlona, diciéndome cosas hirientes. Ahí fue cuando entendí que él no era mi hermano, y se lo dije. Le pregunté por él y aquel demonio, porque eso era para mí. Puso una risa más grande y se me quedó viendo fijamente. Sentí que su mirada entró hasta el fondo de mi alma, y tuve unas ganas de llorar, como si estuviera viviendo un momento muy doloroso. En ese momento, entraron mis padres y Miguel se transformó en el de siempre, como si fuera otro. Yo no me pude quedar dentro de la habitación y me salí. Esperé a mis papás afuera. Cuando salieron, me dieron la noticia de que Miguel regresaba al día siguiente a la casa. El primer día que estuvo de nuevo con nosotros, empezaron los problemas. Miguel no se contenía ante nada. Se molestaba por cualquier cosa y mis papás no sabían cómo actuar. Prácticamente, Miguel hizo lo que quiso en la casa. Lo peor sucedía en las noches. Durante el día, mi hermano dormía mucho, pero en cuanto el sol se ocultaba y la noche aparecía, él se transformaba en alguien oscuro, por así decirlo. Se encerraba en su cuarto y ponía música muy fea a un volumen muy alto. En aquella ocasión, mi papá fue a hablar con él. Le pidió que dejara de hacer tanto ruido, y sucedió algo inexplicable. Fue tanta la ira de Miguel que mi padre salió disparado y se golpeó contra la pared, para después dar un portazo que cimbró los cristales. Comencé a escuchar una voz gruesa al interior de su habitación. Mi mamá estaba tan asustada que no quiso entrar a decirle nada. Mi papá tampoco supo qué hacer. Hasta después de la medianoche, el sonido estridente terminó y todo quedó en silencio. Yo fui la primera que me atreví a abrir la puerta de su cuarto, tratando de hacer el menor ruido posible. No podía ver con claridad porque todo estaba muy oscuro. Miguel había cubierto con una cobija la ventana, lo que provocaba que no entrara nada de luz. Caminé con cautela, evitando las cosas que estaban tiradas en el suelo. El olor extraño era más fuerte dentro de su habitación, al igual que la temperatura, que estaba muy baja. Seguí buscando a mi hermano, pero no lo vi en su cama. Por un momento, creí que se había salido por la ventana a la calle. Me encontré con algo macabro, algo que hasta en la actualidad son imágenes que no puedo borrar de mi mente. Escuché un sonido apenas perceptible, como si algo se moviera discretamente. Sentí las piernas de mi hermano. Él se encontraba colgado del techo, con una cuerda amarrada alrededor de su cuello, sin vida. Salí gritando, prendí las luces de la casa y el espectáculo fue tétrico. Ahí estaba mi hermano colgado. Está de más decir todo lo que sentimos y vivimos en ese instante, que nos pareció eterno. Me acordé del espejo y fui a quitarle la sábana que tenía encima. Lo encontré estrellado, y al tiempo que le quité la tela, pedazos de espejo comenzaron a caer al piso. Pero sucedió algo muy extraño, un hecho al que todavía no logro encontrarle ninguna explicación. Los pedazos de espejo que cayeron al piso se transformaron en agua, en charcos de agua sucia. Fue un evento desolador y traumático, al que nunca logramos reponernos. Obviamente, la explicación de los médicos fue que Miguel no estaba en condiciones mentales para estar fuera del hospital. Yo tengo otra versión. Creo que mi hermano nunca tuvo un padecimiento mental. Algo extraño y siniestro se apoderó de él desde aquella vez que jugó con mi primo Héctor. La esencia de su espíritu murió esa ocasión y quedó en él un cero espíritu que no era precisamente bueno y que al final cobró su vida, llevándose el alma de mi hermano. Han pasado muchos años. Ahora soy una adulta, pero la culpa no me deja en paz porque yo casi estaba segura de lo que ocurría con mi hermano Miguel y nunca dije nada. Una vez me acerqué a una mujer que decía ser vidente y espiritista. Cuando le conté lo que sucedió, ella, de forma contundente, me dijo que todo lo que yo creía era verdad. Un ser maligno entró en el cuerpo de mi hermano y, al final, acabó cobrando con su vida. Seguramente el primo que lo indujo a ese juego sabía muy bien lo que hacía y utilizó un espíritu limpio y blanco como el de mi hermano para obtener algo. Cuando aquella mujer me reveló eso, me solté llorando, pensando que pude hacer algo por Miguel y me quedé callada. Ella trató de calmarme,
diciendo que era muy pequeña y que no tenía la edad, pero eso no me consuela. Sigo sintiendo pesar y culpa por la vida de Miguel. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.